Bienvenidos a Noches Oscuras. Antes que nada darle like, suscribíos al canal y decirme en los comentarios desde qué lugar estáis viendo estas historias. Empezamos. Me llamo Martín Herrera. Llevo más de 15 años manejando tráiler por carreteras que la mayoría de la gente evita incluso de día. Siempre he dicho que la madrugada tiene su propio idioma, uno que solo entendemos los que vivimos entre asfalto, luces largas y kilómetros interminables. Pero hay una noche que no he podido olvidar. Una noche en la que escuché algo que no debía existir. Eran casi las 3 de la madrugada cuando todo comenzó. Conducía por la autopista vieja que atraviesa la sierra. Una ruta larga, con curvas traicioneras y señal intermitente. El cielo estaba cubierto, sin luna. Solo mis faros cortando la oscuridad como cuchillas blancas sobre el pavimento húmedo. La carga iba ligera, así que el motor respondía con suavidad. Todo parecía normal. Demasiado normal. Encendí la radio de banda ciudadana para mantenerme despierto. El sonido típico de estática llenó la cabina. Ajusté el dial, esperando encontrar alguna conversación entre colegas. A esa hora siempre hay alguien hablando para espantar el sueño. Entonces la escuché. Una voz masculina, entrecortada, respirando con dificultad. ¿Hay alguien en la ruta de la sierra? Estoy en problemas, si alguien me escucha. Me acomodé en el asiento. Su tono no era de broma. Era miedo real. Aquí Unidad 47, respondí presionando el micrófono. Te recibo. ¿Cuál es tu ubicación? Hubo un silencio breve. Luego, la respuesta. Estoy pasando el letrero oxidado que dice Curva del Diablo. Acabo de dejar atrás una gasolinera abandonada, el asfalto está mojado y la niebla empieza a bajar. Sentí un escalofrío que me recorrió los brazos. Yo acababa de pasar ese mismo letrero hacía menos de un minuto. Miré por el espejo retrovisor. La carretera vacía. Nadie detrás de mí. ¿En qué kilómetro estás? Pregunté intentando mantener la voz firme. La radio crepitó. No veo bien el marcador, pero el reloj marca las 3:13 y siento que algo no está bien, mis luces parpadean. Mi tablero marcaba exactamente esa hora. Intenté convencerme de que era coincidencia. La sierra es larga. Podría haber otro tráiler adelante describiendo el mismo tramo. Pero entonces dijo algo que me hizo apretar el volante con fuerza. Estoy viendo un anuncio viejo de refrescos, con una mujer sonriendo, está rasgado por la mitad. Tragué saliva. Ese anuncio estaba justo a mi derecha. Giré lentamente la cabeza. Ahí estaba. La sonrisa rota. El papel moviéndose con el viento invisible. Sentí que la cabina se volvía más pequeña. Más pesada. Compañero, dime tu nombre, le pedí. Hubo una pausa larga. Solo respiración agitada. Raúl. Raúl Mendoza. No conocía a ningún Raúl Mendoza en esa ruta. Pero su voz sonaba demasiado cercana. Como si estuviera dentro de mi propia cabina. De pronto escuché un golpe seco a través de la transmisión. Como si algo hubiera caído dentro de su tráiler. No estoy solo, susurró. Miré instintivamente el asiento del copiloto. Vacío. Pero el aire se sentía distinto. Denso. Como si alguien estuviera respirando conmigo. ¿Qué quieres decir con que no estás solo? Pregunté. No respondió de inmediato. Solo se oía el motor de su unidad, acelerando. Hay un vehículo detrás de mí, dijo al fin. Pero no veo luces. Solo una sombra pegada a mi defensa. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que apenas escuchaba el motor. Volví a mirar el retrovisor. La carretera seguía vacía. Pero algo oscuro parecía moverse en el borde de mis espejos laterales. Como si evitara ser visto directamente. La radio volvió a crujir. Está más cerca, puedo verlo por el reflejo del metal, no tiene conductor. Un sudor frío me recorrió la espalda. Intenté acelerar. El pedal respondió, pero el tráiler no aumentó velocidad.
El velocímetro seguía igual. Entonces Raúl gritó. Un grito desgarrado, lleno de terror puro. Está a mi lado. No tiene rostro. Las luces de mi cabina parpadearon. Y por una fracción de segundo, vi algo reflejado en el parabrisas. No estaba afuera. Estaba dentro. Sentado detrás de mí, en la litera. Una figura alta, oscura, inclinando la cabeza como si me observara con curiosidad. Me giré bruscamente. No había nada. La transmisión volvió. Su voz ahora era apenas un susurro. Si alguien escucha esto, no sigan por esta ruta, algo nos está cazando. Luego vino el sonido. Frenos chirriando. Metal retorciéndose. Un impacto brutal que hizo vibrar mi propia cabina como si yo hubiera chocado. La radio quedó en silencio absoluto. Mis manos temblaban. Frené en seco. El tráiler se detuvo en medio de la carretera desierta. Bajé. El aire estaba helado. No había niebla. No había restos de accidente. No había luces rotas. Nada. Regresé a la cabina con el corazón golpeando mis costillas. Encendí nuevamente la radio. Solo estática. Decidí continuar. Necesitaba salir de esa sierra. Conduje durante varios minutos que se sintieron eternos. Hasta que vi algo al costado del camino. Una cruz oxidada. Con flores secas colgando. Me detuve sin saber por qué. Bajé lentamente. La cruz tenía una placa metálica. En memoria de Raúl Mendoza. Falleció en accidente en esta curva. La fecha. 20 años atrás. Exactamente el mismo día. Un viento helado me envolvió. Sentí una respiración en mi oído. Gracias por responder. La voz. La misma voz de la radio. Giré lentamente. La carretera estaba vacía. Pero mi tráiler ya no estaba donde lo había dejado. Estaba unos metros más adelante. Inclinado peligrosamente hacia la curva. El motor encendido. Las luces parpadeando. Como si alguien estuviera dentro, esperando que subiera. Caminé hacia él sin sentir las piernas. Cada paso más pesado que el anterior. Cuando abrí la puerta, la radio se encendió sola. Estática. Luego mi propia voz. Aquí unidad 47, te recibo, ¿cuál es tu ubicación? Se me heló la sangre. La transmisión continuó. Era yo. Describiendo el letrero oxidado. La gasolinera abandonada. La niebla bajando. Miré el reloj del tablero. Marcaba las 3:13. Y entonces lo entendí. No había estado escuchando el pasado. Había estado escuchando mi futuro. La radio volvió a sonar. Mi voz, más desesperada. Hay algo dentro de la cabina. Sentí una presencia detrás de mí. Lenta. Inmensa. Respirando en mi nuca. No me atreví a girar. El volante comenzó a moverse solo. El motor rugió. El tráiler avanzó sin que yo tocara el pedal. La curva se acercaba. La misma curva de la cruz oxidada. Intenté frenar. No respondió. La radio gritaba con el sonido que ya conocía. Frenos. Metal. Impacto. Y en el último segundo, antes de que todo se volviera oscuridad, escuché mi propia voz transmitiendo por la banda abierta. ¿Hay alguien en la ruta de la sierra? Estoy en problemas, si alguien me escucha. Después de eso, solo quedó la estática. Me llamo Esteban Cruz y llevo más de 12 años manejando tráiler por carreteras que casi nadie quiere cruzar cuando cae la noche. Siempre he preferido conducir de madrugada. Menos tráfico, menos ruido, menos distracciones. Solo el motor, el asfalto y yo. O al menos eso creía hasta aquella noche en el kilómetro 217. Era cerca de las 2:30 de la madrugada cuando la vi. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo vehículo en kilómetros. El cielo sin luna,
cubierto por nubes pesadas que hacían que la oscuridad pareciera más espesa de lo normal. Mis faros apenas lograban abrir un túnel blanco frente a mí. Todo era rutina. Hasta que apareció. Estaba de pie al costado del camino. Inmóvil. Vestía algo claro que resaltaba bajo la luz de mis faros. El cabello oscuro le caía sobre el rostro, ocultándolo parcialmente. No hacía señas desesperadas ni gritaba. Solo estaba allí. Esperando. Mi primer impulso fue seguir de largo. Nadie en su sano juicio se detiene en una carretera desierta a esa hora. Pero cuando estuve a punto de rebasarla, levantó la cabeza. Y juro que sus ojos reflejaron la luz de mis faros como si no pertenecieran del todo a este mundo. Frené unos metros más adelante. No sé por qué lo hice. Tal vez fue su expresión. No parecía agresiva. No parecía peligrosa. Solo, perdida. Bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda? Su voz fue suave. Casi un susurro. Por favor, lléveme al pueblo. Está cerca. Miré a mi alrededor. No había ninguna casa. Ninguna luz. Nada. ¿Qué hace aquí sola? No respondió a eso. Solo repitió, un poco más bajo. Al pueblo, por favor. Desbloqueé la puerta. Subió sin hacer ruido. Sin esfuerzo. Como si no pesara. Y eso debió haber sido la primera señal. El asiento no se movió. El tráiler no se inclinó. No sentí el más mínimo cambio en el peso. Cerró la puerta con suavidad y miró al frente. Retomé la marcha. Durante los primeros minutos no habló. Yo tampoco. El silencio dentro de la cabina comenzó a sentirse incómodo. Denso. Como si el aire estuviera más pesado. Entonces noté algo en el tablero. La temperatura comenzó a bajar. De 22 grados pasó a 18. Luego a 15. Encendí la calefacción. ¿Tiene frío? Pregunté intentando sonar tranquilo. No contestó. Miraba fijo hacia adelante. Sin parpadear. El termómetro siguió descendiendo. 12 grados. 9. Mi aliento comenzó a hacerse visible frente a mí. Eso no era normal. Golpeé ligeramente el tablero pensando que era una falla eléctrica. Pero todo lo demás funcionaba bien. Entonces la radio se encendió sola. Un chasquido seco. Estática. No la había tocado. Giré el botón para apagarla. No respondió. La estática aumentó de volumen hasta convertirse en un sonido irritante. Entre el ruido, comenzó a escucharse algo más. Una especie de respiración. Lenta. Irregular. Volteé a verla. Seguía mirando al frente. Pero ahora su piel parecía más pálida. Oiga, ¿está bien? Lentamente, muy lentamente, giró el rostro hacia mí. Sus labios se movieron apenas. ¿Por qué no se detuvo? Sentí un nudo en el estómago. ¿Perdón? No respondió. Solo volvió la mirada al camino. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré por el retrovisor central para intentar calmarme, para verificar que todo era normal. Y cuando mis ojos regresaron al asiento del copiloto, estaba vacío. El corazón se me paralizó. Giré la cabeza de inmediato. No había nadie. La puerta seguía cerrada. El seguro puesto. No había sonido de apertura. No hubo movimiento. Nada. El asiento estaba exactamente como antes de que ella subiera. Como si nunca hubiera estado ahí. Pero el frío seguía. La radio seguía encendida. Y la respiración, ahora se escuchaba detrás de mí. En la litera. Sentí como algo se hundía ligeramente en el colchón trasero. Como si alguien se acomodara. No me atreví a voltear. Apreté el acelerador. El letrero del pueblo apareció más adelante. Bienvenido a San Rodrigo. Entré sin detenerme hasta encontrar una pequeña tienda con luces encendidas.
Frené bruscamente y bajé casi tropezando. Un hombre mayor barría la entrada. Disculpe, ¿hace cuánto está abierta la tienda? Me miró confundido. Desde siempre, supongo. Tragué saliva. ¿Conoce a una muchacha que se quede parada en la carretera, cerca del kilómetro 217? El hombre dejó de barrer. Su expresión cambió. No me diga que la vio. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Quién es? El anciano suspiró. Hace 20 años murió una joven en ese punto. La atropelló un tráiler. El conductor nunca se detuvo. La arrastró varios metros. Desde entonces, algunos dicen verla pidiendo que la lleven al pueblo. Mi mente se quedó en blanco. Eso es imposible, ella subió conmigo. El hombre negó lentamente. Nunca sube. Solo quiere que alguien se detenga. Un golpe seco interrumpió la conversación. Venía de mi tráiler. Ambos volteamos. Las luces de la cabina comenzaron a parpadear. La radio se encendió con un sonido agudo que atravesó el aire nocturno. Y entonces escuché mi propia voz salir desde el interior. ¿Necesita ayuda? El anciano retrocedió. Yo sentí que el corazón iba a salírseme del pecho. La puerta del copiloto se abrió sola. Lentamente. Como si alguien invisible estuviera descendiendo. El frío se expandió por la calle. La respiración volvió a escucharse. Pero esta vez no estaba dentro del tráiler. Estaba detrás de mí. No te detuviste, susurró en mi oído. No me atreví a girar. El anciano ya no estaba frente a mí. La tienda estaba cerrada. Oscura. Como si nunca hubiera estado abierta. La calle quedó vacía. Solo mi tráiler encendido. Las luces iluminando el camino de regreso hacia la carretera. Y en el pavimento, húmedo bajo la luz blanca. Vi marcas. Como si algo hubiera sido arrastrado. Desde la carretera. Hasta donde yo estaba. El motor aceleró solo. Las puertas se cerraron de golpe. Sentí una fuerza fría empujarme hacia el asfalto. Caí de rodillas. La radio gritaba estática. Intenté levantarme. No pude. Una presión helada me sujetaba por los hombros. Ahora tú te quedas, susurró. Las luces se apagaron de golpe. El silencio fue absoluto. Desde entonces, dicen que en el kilómetro 217 se ven dos figuras al costado del camino. Una mujer de vestido claro. Y un hombre con chaqueta de trailero. Ambos inmóviles. Esperando que alguien se detenga. Me llamo Ricardo Salvatierra y llevo más de 17 años manejando tráiler por rutas que muchos evitan incluso de día. He cruzado desiertos interminables, tormentas eléctricas que partían el cielo en dos y carreteras tan solitarias que uno empieza a escuchar sus propios pensamientos como si fueran voces ajenas. Siempre he dicho que no hay nada en la carretera que pueda asustarme. Hasta que atravesé la sierra de Monte Sombrío en plena madrugada. Esa zona tiene mala fama. No por asaltos. No por derrumbes. Sino por accidentes que nadie logra explicar. Vehículos encontrados al fondo del barranco sin marcas de frenado. Conductores que aseguran haber visto luces en medio de la niebla antes de perder el control. Algunos desaparecen y jamás encuentran ni restos del camión. Yo nunca creí en esas historias. Hasta aquella noche. Eran casi las 3 cuando comencé a subir por la carretera serpenteante. El cielo estaba despejado, pero al acercarme a la montaña, una niebla espesa empezó a descender como una cortina blanca que lo devoraba todo. Encendí las luces altas. No sirvió de mucho. La neblina absorbía la luz y la devolvía en forma de resplandor difuso. Apenas veía unos metros delante del cofre. Tomé el radio CB para mantener contacto con otros conductores. Aquí Unidad 54 entrando a Monte Sombrío, ¿algún colega en la ruta? Hubo estática. Luego una voz grave respondió. Te recomiendo que no subas tan confiado. Sonreí. He pasado por peores. La voz tardó unos segundos en contestar.
Si ves luces entre la niebla, no las sigas. Pase lo que pase. Fruncí el ceño. ¿Luces de qué tipo? Silencio. Después, la comunicación se cortó. Sacudí la cabeza. Seguramente alguna broma pesada. Seguí avanzando con cuidado. Las curvas se hacían más cerradas. El tráiler rugía al exigirle potencia para subir la pendiente. El marcador de velocidad descendía poco a poco. Entonces lo vi. Una luz tenue delante de mí. Pequeña. Moviéndose entre la niebla. Al principio pensé que era otro vehículo. Pero no había forma de distinguir faros, ni forma definida. Solo un punto blanco flotando a baja altura, avanzando lentamente. No parecía estar sobre el asfalto. Parecía suspendido. Parpadeé varias veces. La luz desapareció. Respiré aliviado. Pero entonces apareció otra. A la derecha. Luego otra más a la izquierda. Sentí que algo no estaba bien. Tomé el micrófono. ¿Alguien más está viendo luces extrañas en la sierra? La radio emitió un murmullo distorsionado. Entre la estática, una voz susurró. No la sigas. No era la misma voz de antes. Era más cercana. Más baja. Como si alguien estuviera susurrando directamente dentro de mi cabina. Miré a mi alrededor. Estaba solo. Las luces reaparecieron. 3 ahora. Flotando. Moviéndose en paralelo a mi tráiler. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté acelerar para dejarlas atrás. El motor respondió con un gemido extraño. El indicador de revoluciones cayó bruscamente. El tráiler comenzó a perder potencia. No me hagas esto, murmuré golpeando suavemente el volante. El velocímetro descendió. 40. 30. 20. La pendiente se volvía más inclinada. Pisaba el acelerador a fondo y la máquina no reaccionaba. Las luces comenzaron a adelantarse. Se colocaron frente a mí. Como si marcaran el camino. La niebla se volvió más densa. Tan espesa que apenas distinguía la línea central del asfalto. La radio volvió a encenderse sola. Esta vez no hubo estática. Solo varias voces superpuestas. Susurros. Lamentos. Advertencias imposibles de entender. Entre todas, una frase se repitió con claridad. Síguenos. Negué con la cabeza. No. Las luces se desplazaron hacia la izquierda, hacia una curva cerrada que conocía bien. Una curva peligrosa. Muchos accidentes habían ocurrido allí. Intenté frenar para detenerme y esperar a que pasara la niebla. El pedal se hundió hasta el fondo. Sin resistencia. Sin respuesta. El tráiler seguía avanzando, ahora impulsado por la gravedad al comenzar el descenso. Sentí que el estómago se me subía a la garganta. Vamos, responde, responde. El volante vibraba bajo mis manos. Las luces comenzaron a descender por un camino que no era la carretera principal. Era una brecha lateral. Apenas visible entre la niebla. Yo sabía que ahí no había nada. Solo barranco. Pero el tráiler giró. No fui yo. El volante se movió solo. Intenté corregir. No pude. La cabina se llenó de un frío repentino. Mi aliento se hizo visible. Las luces ahora estaban justo frente al parabrisas. Más grandes. Más intensas. Dentro de ellas distinguí formas. Sombras humanas. Rostros que parecían deformarse dentro del resplandor. La radio explotó en un coro de gritos ahogados. Uno más. Otro más. Ven con nosotros. Sentí una presión en el pecho que me impedía respirar. El tráiler descendía por la brecha, cada vez más empinada. Intenté abrir la puerta. Estaba trabada. Intenté apagar el motor. La llave no giraba. Las luces se detuvieron al borde de la nada. Y entonces las vi claramente. No eran faros.
No eran vehículos. Eran esferas de luz suspendidas en el aire sobre el vacío. El barranco se extendía oscuro e infinito bajo ellas. El tráiler avanzaba directo hacia ese abismo. En el último segundo, las luces se elevaron lentamente, como invitándome a volar. El frente del camión quedó suspendido en el aire. Por un instante eterno no sentí nada. Ni miedo. Ni sonido. Solo silencio. Luego el peso venció. Y el tráiler cayó. Durante la caída, la radio volvió a activarse. Escuché mi propia voz transmitiendo con calma. Aquí Unidad 54 entrando a Monte Sombrío, ¿algún colega en la ruta? Entendí entonces. Las voces que había escuchado antes eran conductores como yo, repitiendo su última transmisión. Atrapados en un bucle eterno. La cabina giraba mientras descendíamos. Las luces flotaban a mi alrededor. Ya no se veían lejanas. Ahora estaban dentro. Rodeándome. Sintiendo mi miedo. El impacto llegó. No sentí dolor. Solo oscuridad. Pero no fue el final. Abrí los ojos. Estaba otra vez en la carretera. Subiendo la sierra. La niebla comenzando a caer. El reloj marcaba las 3. Exactamente igual que antes. El motor rugía con normalidad. La radio estaba encendida. Escuché una voz nueva, temblorosa. Aquí Unidad 72 entrando a Monte Sombrío, ¿alguien en la ruta? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Tomé el micrófono sin poder evitarlo. Mi voz salió tranquila. Fría. Te recomiendo que no subas tan confiado. Vi las luces formarse otra vez entre la niebla. Esperando. Porque ahora yo también era parte de ellas. Me llamo Julián Ortega y he pasado más de 14 años recorriendo autopistas con el volante entre las manos y el insomnio como copiloto. Hay rutas que uno aprende a respetar. No porque estén mal pavimentadas o porque sean peligrosas por naturaleza, sino porque algo en ellas se siente mal. Como si la carretera misma estuviera esperando algo. La autopista vieja del tramo norte tiene una caseta de cobro abandonada que todos conocen como la caseta 13. La cerraron después de que construyeron la vía rápida. Desde entonces quedó ahí, oxidándose bajo el sol y desmoronándose con la lluvia. Las ventanillas rotas, las cabinas vacías, las barreras levantadas para siempre. Siempre pasaba por ahí de madrugada. Y siempre evitaba mirar. Hasta aquella noche. Era casi la 1 cuando lo vi por primera vez. Estaba parado justo en medio del carril, antes de llegar a la caseta. Un niño. Tendría unos 7 u 8 años. Vestía una camiseta clara y pantalones cortos, sucios, como si hubiera estado jugando en tierra. Frené de golpe. El tráiler vibró bajo mis pies. El niño no se movió. Solo levantó la mano, como pidiendo que me detuviera por completo. Bajé la ventanilla. ¿Qué haces aquí solo? Le grité. Su voz fue apenas audible. Ayúdeme, por favor. Miré a mi alrededor. No había ningún vehículo, ninguna casa cercana. Nada. Abrí la puerta dispuesto a bajar. Y en ese segundo, desapareció. No corrió. No se escondió. Simplemente ya no estaba. El carril quedó vacío frente a mis faros. Sentí un escalofrío, pero me convencí de que había sido una ilusión provocada por el cansancio. Volví a subir, retomé la marcha y crucé la caseta. Pero cuando pasé junto a la última cabina, lo vi otra vez. Estaba dentro. Mirándome a través del vidrio roto. Con los ojos completamente negros. Aceleré sin pensar. El resto del trayecto fue silencioso, pero la sensación de que algo me observaba no desapareció. Pensé que no volvería a verlo. Me equivoqué. La noche siguiente, al acercarme nuevamente a la caseta, mi estómago se tensó antes incluso de distinguirla entre la oscuridad. Y ahí estaba. Más adelante en la carretera. Mucho más adelante de donde lo había visto la primera vez.
caminando lentamente por el acotamiento. No era posible. Yo no me había detenido en ningún momento la noche anterior después de cruzar la caseta. No había manera de que ese niño estuviera kilómetros más adelante. Toqué el claxon. No reaccionó. Oye. Grité bajando la ventanilla. Se detuvo. Giró la cabeza hacia mí con un movimiento lento, antinatural. No debiste seguir, dijo con voz apagada. Sentí que la piel se me erizaba. ¿Dónde están tus padres? Sus labios se curvaron apenas. El conductor no se detuvo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué conductor? Pero ya no estaba. La carretera quedó vacía otra vez. Esa noche no dormí. Al llegar al siguiente pueblo pregunté por la caseta abandonada. Un mecánico viejo dejó de trabajar cuando mencioné al niño. Dicen que murió ahí hace años, murmuró. Un tráiler lo atropelló frente a su madre. El conductor huyó. Nunca lo encontraron. Sentí un peso extraño en el pecho. ¿Cuándo pasó eso? Hace 13 años. El número me golpeó como un eco. 13. La caseta 13. Desde entonces, varios choferes aseguran verlo. Siempre más adelante. Siempre pidiendo ayuda. Y algunos, no regresan. Esa misma madrugada debía volver a cruzar la autopista. Intenté convencerme de que eran historias para asustar forasteros. Pero cuando la silueta de la caseta apareció en el horizonte, mis manos ya estaban sudando. Reducí la velocidad. No lo vi en el carril. Respiré aliviado. Crucé la primera cabina. La segunda. La tercera. Y entonces lo vi en el espejo lateral. Sentado en el escalón del tráiler. Agarrado a la puerta. Mirándome hacia arriba. Solté un grito. El volante se movió bruscamente cuando traté de corregir. El niño comenzó a golpear la puerta desde afuera. Detente. El sonido no era fuerte. Pero resonaba dentro de mi cabeza como un martillo. Confiesa. La palabra retumbó en la cabina. El motor empezó a perder fuerza. Intenté acelerar. No respondió. El velocímetro descendía lentamente. El tráiler parecía cada vez más pesado. Miré por el retrovisor. El niño ya no estaba en el escalón. Estaba detrás. En medio del carril. Cada vez más grande. Más cerca. Como si la carretera misma lo empujara hacia mí. Y entonces lo vi todo. No como recuerdo. Como visión. Un tráiler similar al mío. Una noche lluviosa. Un niño cruzando la carretera. El golpe. La decisión de no frenar. Seguir. Seguir y no mirar atrás. Mi respiración se volvió irregular. Yo nunca había contado esa historia. Nunca la mencioné. Había pasado años enterrándola bajo kilómetros y excusas. Pero la caseta 13 no olvida. El niño apareció frente al parabrisas. No sangraba. No estaba herido. Solo me miraba con esos ojos negros infinitos. Dilo, susurró dentro de mi mente. El tráiler comenzó a desviarse sin que yo tocara el volante. La barrera oxidada de la antigua caseta bajó sola. Intenté frenar. No funcionó. Yo fui. Grité finalmente, con la garganta desgarrándose. Yo no me detuve. El silencio lo cubrió todo. Por un instante pensé que había terminado. El niño inclinó la cabeza. Ahora yo tampoco me detengo. La cabina se llenó de oscuridad. Sentí como el tráiler atravesaba la barrera y se precipitaba contra las estructuras de concreto abandonadas. El último sonido que escuché fue su voz, ya no infantil, sino profunda y distante. Nadie se va hasta que alguien confiese. Desde entonces, dicen que en la autopista vieja hay un tráiler destrozado junto a la caseta 13. Y un niño que camina cada noche por el acotamiento. Buscando al siguiente conductor que no quiera detenerse. Me llamo Daniel Ríos y llevo más de 15 años transportando mercancía por todo el país.
He movido maquinaria pesada, ganado, cajas cerradas que nunca pregunté qué contenían. En este oficio uno aprende algo muy rápido, no hacer preguntas. Te pagan por llevar la carga del punto A al punto B. Nada más. Eso fue lo que pensé cuando acepté aquel encargo. La llamada llegó pasada la medianoche. Un transporte urgente. Bien pagado. Pago en efectivo al entregar. La única condición era clara, no abrir el contenedor bajo ninguna circunstancia. No era la primera vez que escuchaba algo así. Carga delicada, dijo el hombre al otro lado del teléfono. No puede exponerse a la luz ni a revisión. La frase me pareció extraña. Pero la cifra que mencionó fue suficiente para silenciar cualquier sospecha. Recogí el contenedor en una bodega a las afueras de la ciudad. El lugar estaba casi a oscuras. Solo una lámpara parpadeante iluminaba el muelle de carga. 2 hombres colocaron el contenedor en mi plataforma sin decir una palabra. El metal estaba frío, más frío de lo normal, incluso para la madrugada. Antes de irse, uno de ellos golpeó suavemente la puerta trasera. Recuerda. Pase lo que pase, no lo abras. Asentí sin responder. Comencé a conducir poco después de la 1. Los primeros kilómetros fueron normales. El motor estable, el asfalto despejado. Pero había algo que no cuadraba. El tráiler se sentía más pesado de lo que indicaban los documentos. Mucho más pesado. Miré los espejos varias veces, como esperando ver el contenedor moverse. A los 40 minutos de trayecto escuché el primer golpe. Seco. Desde adentro. Pensé que podía ser la carga acomodándose. Luego vino otro. Y otro. Rítmicos. Como si alguien estuviera golpeando desde dentro. Un sudor frío comenzó a recorrerme la espalda. Subí el volumen de la radio para distraerme. No funcionó. Los golpes continuaron. 3 seguidos. Pausa. 3 más. No era metal vibrando. Era algo intentando salir. Tranquilo, me dije. Pueden ser personas. Tal vez inmigrantes escondidos. La idea me revolvió el estómago. Si era eso, debía detenerme. Pero la advertencia volvió a mi mente. No lo abras. El camino se volvió más solitario conforme avanzaba hacia la carretera vieja del desierto. Las luces de la ciudad desaparecieron en el retrovisor. El siguiente sonido no fue un golpe. Fue un arrastre. Como uñas raspando el interior del metal. Sentí que el volante vibraba ligeramente bajo mis manos. No puede ser real, murmuré. Entonces escuché algo más. Una voz. Débil. Ahogada. No provenía del radio. Venía del contenedor. Déjanos salir. El corazón comenzó a golpearme el pecho con fuerza. ¿Cuántos son? Grité sin pensar. El silencio respondió. Luego, un golpe violento sacudió toda la estructura. El tráiler se tambaleó. Estuve a punto de perder el control. Frené bruscamente en el acotamiento. El desierto estaba completamente oscuro. Apagué el motor. El silencio fue total. Ni viento. Ni insectos. Nada. Solo mi respiración agitada. Bajé lentamente. Cada paso hacia el contenedor se sentía más pesado. El metal estaba helado al tacto. Apoyé el oído contra la puerta. Escuché respiraciones. Muchas. Lentas. Sincronizadas. Retrocedí. No es mi problema, susurré intentando convencerme. Volví a la cabina. Encendí el motor. Avancé unos kilómetros más. Los golpes regresaron, esta vez más fuertes. El tráiler comenzó a perder potencia. El indicador de combustible descendía sin razón. La temperatura del tablero bajó abruptamente. El vidrio del parabrisas comenzó a empañarse desde adentro. Algo no quería que siguiera. Está bien, grité finalmente. Lo voy a abrir. En cuanto lo dije, todo quedó en silencio.
El motor volvió a la normalidad. Las luces dejaron de parpadear. Me detuve otra vez. Bajé decidido. Rompí el sello metálico con una barra que llevaba en la caja de herramientas. El sonido del sello al partirse resonó en la noche como un disparo. Tomé aire. Abrí las puertas lentamente. Esperaba ver personas. O cajas. O cualquier cosa tangible. Pero dentro no había nada. El contenedor estaba vacío. Completamente vacío. Ni cajas. Ni sombras. Ni rastros de vida. Solo oscuridad profunda. Una oscuridad que parecía más densa que la noche exterior. Retrocedí confundido. ¿Qué? Entonces lo vi. En las paredes internas. Marcas. Miles de marcas. Arañazos profundos cubriendo el metal. Como si algo hubiera intentado salir durante años. Sentí un susurro detrás de mí. No venía del contenedor. Venía del aire. Gracias por abrir. La puerta izquierda se cerró de golpe, empujándome hacia adentro. Caí de espaldas dentro del contenedor. Intenté incorporarme. La otra puerta se cerró violentamente. Oscuridad total. Golpeé el metal desesperado. Auxilio. Mi voz sonaba apagada, absorbida por las paredes. Entonces entendí. El contenedor no estaba vacío. El espacio comenzó a reducirse. Las paredes parecían acercarse lentamente. Las marcas en el metal se iluminaban débilmente, como si respiraran. Sentí manos. No visibles. Pero presentes. Rozando mis brazos. Mi rostro. Mi cuello. Susurrando al mismo tiempo. Ahora tú sellas desde dentro. Golpeé con todas mis fuerzas. Nadie escucharía. Estábamos en medio del desierto. El aire se volvió pesado. Difícil de inhalar. Me arrastré hacia donde recordaba que estaba la puerta. No había manija interior. Solo metal liso. Los susurros se transformaron en risas bajas. Múltiples. Ecos de personas que quizá también abrieron por curiosidad. O por compasión. O por miedo. Comprendí demasiado tarde que la advertencia no era para proteger lo que había dentro. Era para proteger al siguiente conductor. El oxígeno comenzó a escasear. Mi respiración se volvió desesperada. Los arañazos en las paredes empezaron a moverse, como si nuevas marcas se estuvieran formando. Sentí como algo presionaba mi espalda contra el metal. La carga siempre necesita relevo. El frío se apoderó de mis extremidades. El sonido del exterior desapareció por completo. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que, antes de perder el conocimiento, escuché el motor del tráiler encenderse solo. Avanzar. Como si alguien más tomara el volante. Dicen que todavía hay un tráiler circulando por la carretera del desierto con un contenedor sellado que no figura en ningún registro. Y cada vez que alguien acepta transportarlo, los golpes vuelven a escucharse desde adentro. Esperando que alguien más rompa el sello. Me llamo Sergio Maldonado y llevo más de 16 años recorriendo carreteras que atraviesan desiertos, montañas y pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Siempre he confiado en el mapa, en el GPS y en la lógica. En este oficio, si pierdes el rumbo, pierdes más que tiempo. Pero hay una noche que me enseñó que no todas las rutas aparecen marcadas y que algunas paradas nunca debieron existir. Era casi la 1 de la madrugada cuando noté que el indicador de combustible estaba más bajo de lo que recordaba. El GPS perdió señal poco después. La pantalla quedó congelada mostrando una línea recta interminable. Miré el celular. Sin cobertura. La carretera estaba completamente desierta. Ni luces lejanas. Ni casas. Solo el asfalto negro extendiéndose como una herida abierta bajo el cielo. Reducí la velocidad para ahorrar combustible. Sabía que no podía quedarme varado ahí en medio de la nada. Conducí varios kilómetros más, cada vez más tenso, hasta que la vi. Una luz blanca a lo lejos.
Luego otra. Y otra. Una estructura iluminada emergiendo del desierto como un espejismo. Una gasolinera. Perfectamente iluminada. Sentí alivio inmediato. Al acercarme, algo me pareció extraño. No reconocía la marca. No había logotipos conocidos. Solo un letrero viejo con letras rojas que parpadeaban lentamente. Entré al estacionamiento. Había otros vehículos allí. Un sedán antiguo. Una camioneta oxidada. Y un tráiler estacionado junto a la tienda. Pero algo no cuadraba. Ninguno tenía placas visibles. Apagué el motor y bajé. El aire era extrañamente frío para estar en el desierto. Un empleado estaba junto a una de las bombas. Delgado, rostro pálido, uniforme impecable. Buenas noches, dije intentando sonar normal. ¿Está abierto? El hombre asintió lentamente. Siempre estamos abiertos. Su voz era suave, casi susurrante. ¿Aceptan tarjeta? Solo efectivo. Sentí una leve incomodidad. Le entregué el dinero. Mientras llenaba el tanque, observé a los otros clientes. Estaban de pie, inmóviles junto a sus vehículos. No hablaban. No se movían. Solo miraban hacia la tienda. Como si esperaran algo. ¿Hay algún problema? Pregunté. El empleado dejó de llenar el tanque por un instante. Debe irse antes del amanecer. Su respuesta me desconcertó. ¿Por qué? Clavó sus ojos en mí. Porque cuando salga el sol, ya no podrá irse. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté reír. ¿Es alguna clase de broma? No respondió. Terminó de cargar y señaló la tienda. Puede pasar a descansar. Pero no se quede dormido. No pensaba hacerlo, pero la fatiga comenzaba a pesarme. Decidí entrar solo para comprar un café. La campanilla sobre la puerta no sonó cuando la abrí. El interior estaba iluminado con una luz amarillenta. Los estantes tenían productos cubiertos de una fina capa de polvo. Como si nadie los hubiera tocado en años. Una mujer estaba en la caja registradora. Sonrió sin mostrar dientes. Bienvenido. Su voz no tenía emoción. ¿Desde cuándo está abierta esta gasolinera? Pregunté mientras dejaba el dinero en el mostrador. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. Desde siempre. El café que me sirvió estaba tibio. No caliente. No humeante. Tibio. Me senté junto a la ventana. Desde allí podía ver a los clientes afuera. Seguían inmóviles. Entonces noté algo que me heló la sangre. Ninguno proyectaba sombra bajo la luz de los reflectores. El corazón comenzó a latirme con fuerza. Miré mi mano sobre la mesa. Mi sombra estaba ahí. Pequeña. Temblorosa. Pero las figuras afuera no tenían ninguna. El empleado entró en silencio y se colocó frente a mí. Debe irse. ¿Qué es este lugar? Pregunté finalmente. Su mirada cambió. Ya no parecía neutral. Parecía triste. Es una parada para los que no llegaron a su destino. Un ruido seco resonó afuera. Como metal contrayéndose. Miré por la ventana. Los vehículos estaban deteriorándose ante mis ojos. La pintura descascarándose. El óxido extendiéndose. Como si el tiempo avanzara a gran velocidad. ¿Qué está pasando? El empleado susurró. Amanece. Sentí una presión en los oídos. La luz exterior comenzó a cambiar lentamente hacia un tono grisáceo. Las figuras afuera empezaron a moverse. No caminaban. Se deslizaban. Dirigiéndose hacia la tienda. Hacia mí. Tengo que irme. Grité levantándome. Corrí hacia la puerta. Pero ya no estaba donde debía. La pared era sólida. Sin salida. Golpeé desesperado. Los clientes comenzaron a rodearme. Sus rostros ahora eran visibles. No tenían expresión. No tenían brillo en los ojos.
Solo vacío. Uno más se queda, susurraron al unísono. Sentí manos frías tocar mis hombros. Mi pecho. Mi rostro. Intenté apartarlos. No. El empleado dio un paso atrás. Le advertí que no se quedara hasta el amanecer. La luz se volvió cegadora. Todo se distorsionó. Y de pronto desperté. Estaba en la cabina de mi tráiler. Con el cinturón puesto. El motor apagado. La luz del sol entrando por el parabrisas. Respiré agitado. Fue un sueño. Miré alrededor. La carretera estaba vacía. Pero no había gasolinera. Ni rastro de edificios. Solo una estructura ennegrecida al costado del camino. Restos carbonizados. Hierro retorcido. Bajé temblando. Un letrero oxidado y caído estaba semienterrado en la arena. Apenas se distinguían las letras. Busqué en mi teléfono. La señal había regresado. Tecleé el nombre que recordaba del letrero. El resultado apareció de inmediato. La gasolinera El Descanso fue destruida por un incendio hace 12 años. No hubo sobrevivientes. Sentí que el aire me faltaba. Miré mi tráiler. El tanque estaba lleno. Pero la pintura del costado tenía marcas negras. Como si hubiera estado expuesto al fuego. Escuché una campanilla a mi espalda. Giré lentamente. La puerta inexistente de la tienda parecía abrirse entre las ruinas. Y el empleado estaba ahí. Observándome. El sol comenzó a elevarse más alto. Su figura no proyectaba sombra. La mía tampoco. Intenté correr hacia la cabina. No pude moverme. El calor comenzó a rodearme. No era el del desierto. Era fuego. Sentí como algo me sujetaba por los hombros. La misma voz susurró cerca de mi oído. Siempre estamos abiertos. El paisaje comenzó a desvanecerse. La carretera desapareció. Y frente a mí, nuevamente iluminada en medio de la nada, apareció la gasolinera. Con un nuevo vehículo estacionándose lentamente en la entrada. Yo ya no estaba fuera. Estaba detrás del mostrador. Sonriendo sin mostrar dientes. Esperando que el siguiente conductor entrara antes del amanecer. Me llamo Alejandro Torres y llevo más de 18 años manejando tráiler por las rutas más largas del país. Siempre he sido puntual. Siempre he confiado en mi instinto cuando se trata de elegir caminos. Si hay tráfico, busco una alternativa. Si hay retrasos, improviso. Esa noche pensé que estaba tomando una buena decisión. Fue la peor de mi vida. El GPS marcaba una congestión pesada más adelante. Un accidente que tenía detenida la autopista principal. El sistema sugirió una ruta alterna. Más corta, decía. Menos tránsito. No aparecía en todos los mapas, pero sí en el mío. Sin pensarlo demasiado, giré hacia esa carretera secundaria. El asfalto estaba en buen estado. Sin baches. Sin señalizaciones modernas. Solo una línea central amarilla y árboles a ambos lados, oscuros como muros naturales. Al principio todo parecía normal. Conduje durante casi una hora sin cruzarme con ningún vehículo. Ni uno solo. Ni en sentido contrario ni detrás. La señal del celular desapareció poco después. No me preocupé. Era común en zonas alejadas. Lo que sí me incomodó fue el silencio. Ni grillos. Ni viento. Nada. Solo el motor constante. Pasé junto a un letrero oxidado que decía, próxima estación de servicio a 30 kilómetros. Asentí. Necesitaba combustible pronto. Conduje lo que calculé que serían esos 30 kilómetros. Pero la estación nunca apareció. En cambio, volví a ver el mismo letrero. Exactamente igual. Mismo óxido. Misma inclinación hacia la derecha. Fruncí el ceño. Miré el odómetro. Había avanzado más de 40 kilómetros desde que vi el aviso la primera vez. No puede ser el mismo, murmuré.
Seguí manejando. Minutos después, lo vi de nuevo. El mismo letrero. Misma frase. Misma sombra proyectada bajo mis faros. Una sensación fría comenzó a instalarse en mi estómago. Miré el GPS. La pantalla estaba en blanco. Sin mapa. Sin ruta. Solo una línea recta interminable. Decidí girar en la próxima intersección. Pero no había ninguna. La carretera era recta. Interminable. Pasó otra hora. El tanque comenzó a descender lentamente. Y entonces lo noté. Los árboles a los costados no cambiaban. Las mismas ramas torcidas. El mismo tronco partido en uno de ellos. Todo idéntico. Como si estuviera atravesando el mismo tramo una y otra vez. El cansancio empezó a pesarme. Miré el reloj del tablero. Marcaba las 2:17. Parpadeé. Lo miré otra vez unos minutos después. Seguía marcando las 2:17. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Golpeé ligeramente el tablero. Nada cambió. El odómetro seguía avanzando. Los kilómetros aumentaban. Pero el paisaje no. Entonces lo escuché. Un leve crujido detrás de mí. En la litera. Como si alguien cambiara de posición al sentarse. El aire en la cabina se volvió más pesado. Es el cansancio, susurré. Otro sonido. Una respiración. Lenta. Profunda. Congelada. No me atreví a mirar por el espejo interior. Mantuve la vista al frente. Las manos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. El letrero volvió a aparecer. Próxima estación de servicio a 30 kilómetros. Sentí ganas de gritar. Aceleré. El motor respondió. La velocidad aumentó. Pero el paisaje no cambiaba. Era como correr en una cinta sin fin. La respiración detrás de mí se volvió más clara. Más cercana. Sentí el colchón hundirse ligeramente. Como si el peso de alguien estuviera allí. No mires, susurró una voz dentro de mi cabeza. No sabía si era mía o de otra cosa. La carretera comenzó a oscurecerse aún más, aunque mis faros seguían encendidos. Las líneas amarillas parecían desvanecerse. Miré el espejo lateral por accidente. Y lo vi. Una sombra sentada en la litera. Alta. Inmóvil. Con la cabeza inclinada. No tenía rasgos visibles. Solo una forma oscura más profunda que la propia noche. Solté un jadeo y aparté la mirada. El volante vibró. El tráiler comenzó a desviarse ligeramente. No te duermas, susurró esa cosa. La voz no venía de la radio. No venía del exterior. Venía desde atrás. Intenté detenerme. Pisaba el freno. Pero la carretera seguía deslizándose bajo las ruedas sin resistencia. Como si el movimiento no dependiera de mí. El reloj seguía marcando las 2:17. El odómetro ya había sumado más de 100 kilómetros. Imposible. No había curvas. No había cambios. Solo repetición. El letrero volvió a aparecer. Esta vez, algo había cambiado. La palabra próxima estaba tachada. Ahora decía, estación de servicio a 30 kilómetros. Sentí que la garganta se me cerraba. La respiración detrás de mí estaba casi en mi oído. Cuando cierres los ojos, llegamos. Un sueño repentino intentó apoderarse de mí. Mis párpados pesaban toneladas. Sacudí la cabeza. Me abofeteé con una mano. No. La sombra se inclinó hacia adelante. Pude verla por el reflejo del parabrisas. No tenía rostro. Pero sentí su mirada clavándose en mí. El tanque marcó vacío. El motor comenzó a fallar. Tosió. Se ahogó. Y finalmente se apagó. El tráiler siguió avanzando. Sin motor. Sin sonido. Solo deslizándose por esa carretera infinita. El letrero apareció una vez más.
Ahora estaba al lado mismo de mi ventanilla. Podía tocarlo. Las letras parecían húmedas, como recién pintadas. Y entonces lo entendí. No era una estación lo que anunciaba. Era una distancia. Siempre la misma. 30 kilómetros. Siempre faltaban 30 kilómetros. Nunca menos. Nunca más. La sombra apoyó una mano en mi hombro. Fría. Pesada. Descansa. Mis ojos comenzaron a cerrarse. No podía resistir más. El sueño me arrastraba como una marea. El último pensamiento que tuve fue que quizá, si dormía unos segundos, todo volvería a la normalidad. Mis párpados cayeron. El silencio fue absoluto. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sentado en la litera. No en el asiento del conductor. Sentado. Observando. Frente a mí, en el volante, estaba yo. Conduciendo. Con los ojos abiertos de par en par. Sudoroso. Desesperado. Sin verme. La carretera seguía igual. El letrero se aproximaba nuevamente. Y yo entendí mi papel. No era pasajero. Era la presencia que espera. La que susurra. La que aguarda el momento exacto en que el conductor cierre los ojos. Porque esa carretera no tiene fin. Solo reemplazos. Y ahora soy yo quien se sienta en la litera trasera. Esperando que el siguiente decida tomar la ruta alterna. Me llamo Iván Morales y llevo más de 13 años manejando tráiler por carreteras donde el cansancio es tan peligroso como cualquier curva cerrada. Siempre he sido cuidadoso. Siempre he sabido que un segundo de distracción puede costarte la vida. Pero nunca imaginé que algo más que el sueño pudiera estar esperando en mis espejos. Todo comenzó en una madrugada aparentemente normal. La carretera estaba casi vacía. El cielo sin estrellas, la cabina iluminada apenas por el tablero. Conducía concentrado, sin música, intentando mantener la mente despierta. Fue entonces cuando miré el retrovisor derecho por pura costumbre. Y lo vi. Una silueta sentada en la litera trasera. Inmóvil. Oscura. Con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Sentí que el corazón me dio un salto. Giré de inmediato. No había nadie. La litera estaba vacía, perfectamente ordenada. Me quedé mirando unos segundos, respirando hondo. «¿Estás cansado?», me dije. Volví la vista al frente. Pasaron unos minutos antes de atreverme a mirar el retrovisor otra vez. Ahí estaba de nuevo. En la misma posición. Pero esta vez la cabeza estaba un poco más levantada. Como si me estuviera observando. Un frío recorrió mi espalda. Me giré bruscamente. Nada. Ni un movimiento. Ni un sonido. La carretera seguía extendiéndose frente a mí, interminable. Intenté convencerme de que era una sombra creada por las luces exteriores. Un efecto visual. Algo lógico. Pero la tercera vez que miré, ya no estaba sentado al fondo. Estaba más adelante en la litera. Más cerca del asiento del conductor. Sentí que el aire se volvía más denso. «No es real», susurré. Entonces escuché la voz. No provenía del radio. No venía del exterior. Sonó dentro de la cabina. Muy cerca de mi oído. La carretera reclama almas distraídas. Se me heló la sangre. Apreté el volante con fuerza y fijé la vista al frente. No iba a volver a mirar el espejo. No importaba lo que pasara. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo. Y miré. Ahora estaba de pie. Detrás de mi asiento. Tan cerca que casi podía sentir su presencia. No tenía rostro. Solo una oscuridad más profunda que la noche. El volante comenzó a vibrar ligeramente. Las líneas del asfalto parecían desdibujarse. «Solo necesito que mires», susurró la voz. Solo un segundo más. Intenté ignorarla. Pero mis ojos se desviaron apenas hacia el espejo. Un segundo. Y ese segundo fue suficiente.
Cuando volví la vista al frente, la carretera había desaparecido. Solo había vacío. El tráiler ya estaba inclinado hacia el borde del acotamiento. Intenté girar el volante. Demasiado tarde. En el último instante, antes de que todo se precipitara hacia la oscuridad, sentí su mano fría posarse sobre mi hombro. Y escuché la frase final, dicha con calma absoluta. Gracias por distraerte. Dicen que cuando un tráiler se accidenta sin explicación aparente, los investigadores culpan al cansancio. Nunca mencionan los espejos. Nunca hablan de la figura que espera en la litera trasera. La que se acerca poco a poco. Hasta que decides mirarla una vez más. Si estas historias te pusieron los pelos de punta, recuerda suscribirte para no perderte los próximos relatos del canal, y cuéntame en los comentarios cuál fue la que más te inquietó. Nos escuchamos en la próxima Noche Oscura.